En este momento nos vamos en vivo con nuestro compañero Marco Calderón. Nos tiene una noticia bastante interesante, ¿no? Nuestra ciudad es tan antigua, tiene tantas cosas que no dejamos de descubrir. Y aquí Marco nos va a contar precisamente cuál ha sido este nuevo hallazgo. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Así es quizás uno de los hallazgos más importantes que se hayan hecho en la capital en lo que a arqueología se refiere. Justamente lo que estamos observando es un piso de azulejos del año 1600. Te puedes imaginar estar cerca a algo que, o los inicios de lo que era la ciudad capital, Lima, aquí en la plazuela San Francisco, en el centro de Lima. Muchos ya la han visitado. Pero para que nos dé detalles exactamente de qué es lo que había aquí, estamos con el arquitecto Luis Martín Bodanovich, quien nos va a dar detalles. Arquitecto, ¿qué es lo que había exactamente en este lugar? Y primero, felicitaciones por el trabajo que viene realizando. ¿Cómo están? Muchas gracias. Esto de aquí es parte de la implementación del plan maestro que aprobamos en diciembre del año pasado. Parte de este plan tiene prevista la recuperación de los espacios públicos del Centro Histórico de Lima, y esta recuperación está asociada a proyectos de investigación arqueológica como el que estamos viendo en este momento, ¿no? En el marco de este proyecto de investigación arqueológica en la plazuela de San Francisco hemos encontrado varias cosas. Una de ellas es la antigua capilla sepulcro de la primitiva iglesia de la Soledad. La actual iglesia de la Soledad que tenemos a nuestra espalda data de 1669, pero antes, en 1603, había otra iglesia, que es la que podemos ver ahora. Y esta iglesia fue demolida hacia 1669, tiempo en el que se sepultó este vestigio que podemos ver ahora, para construir la nueva, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se han encontrado? Este pavimento de azulejos, que data de la primera mitad del siglo XVII, un recinto, que era el recinto de la capilla del Cristo del Descendimiento, una imagen hecha por Pedro de Noguera, un escultor español afincado en Lima en 1619, y que todavía existe y se conserva aquí, al interior de la iglesia de la Soledad, ¿no? Y asociada a esta capilla sepulcro, donde yace la imagen de este Cristo del Descendimiento, una cripta de enterramiento que está debajo de lo que nosotros vemos aquí, y cuyo ingreso hemos encontrado adosado al muro de la iglesia de la Soledad. Cuando se habla de la cripta, es donde se enterraba antes al pueblo. O a los hermanos cofrades de la Soledad, ¿no? La cofradía de la Soledad es una de las más antiguas de la ciudad, data de fines del siglo XVI, ¿no? Entonces, los primeros cofrades deben estar enterrados en esta cripta, ¿no? Pero más allá de ello, lo importante también es señalar que se ha encontrado el piso de la antigua plazuela de San Francisco, que es este piso de cantos rodados que podemos ver. Es un piso pequeño, el original, posiblemente del siglo XVII, ¿no? Y que se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta que finalmente esto fue cubierto hacia fines del siglo XIX. ¿Por qué creemos que es del siglo XVII? Porque allí donde vemos al conservador retirando el polvo, estaba el ingreso de la iglesia, de la primitiva iglesia de la Soledad, ¿no? Que es esta grada de ladrillos, ¿no? Lo que se ve a la derecha es uno de los, digamos, de los restos de la antigua portada de la antigua iglesia de la Soledad, que hacia 1669, como les comenté, fue demolida y cuyos cimientos, cuyas estructuras, fueron reutilizadas para cimentar allí el antiguo muro pretil que bordeaba el conjunto monumental de San Francisco de Lima. Perfecto, también vamos a ver parte de lo que se ha encontrado, y es el azulejos, ¿no? Lo que hemos visto hace algunos minutos, que es también lo que estaba en la pared, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estos de aquí son azulejos del siglo XVII asociados a la excavación arqueológica que se ha hecho en el pozo de la antigua cripta. Podemos ver cómo son encontrados, ¿no? Los arqueólogos retiran
estas piezas que están así en fragmentos, ¿no? Y luego cuidadosamente se va retirando todo el polvo y la tierra que se ha impregnado a lo largo de los siglos, ¿no? Para luego, posteriormente, clasificar cada una de las piezas como ven aquí. Para cada una de estas piezas se hace una ficha en donde se señala de qué unidad de excavación procede, y luego esto será parte de un análisis más exhaustivo para ver la procedencia de la cerámica, ¿no? Porque podría ser de procedencia española, pero también podría ser parte de cerámica de uno de los talleres de azulejos que había en la ciudad de Lima, ya desde fines del siglo XVI. Lo interesante es esta ficha, ¿no, arquitecto? Sí, esto es particularmente interesante porque es un fragmento de cerámica inca, bueno, dos fragmentos de cerámica inca en realidad, que hemos encontrado asociados al ingreso de la primitiva iglesia de la Soledad, y que son particularmente importantes porque en el centro histórico de Lima no hay mucha fragmentería prehispánica, prefundacional, que se haya encontrado, ¿no? Entonces, esto nos da un poco más de luces sobre cómo era la ciudad en los primeros años. ¿Qué quiere decir haber encontrado esto? ¿Alguna adoración, alguna huaca de antes? No lo sabemos. Podría ser que era cerámica que se ha reutilizado en tiempo posterior, o podría ser que en ese espacio ha habido en algún momento alguien que ha dejado esto, ¿no? Porque es cerámica utilitaria, ¿no? Y claro, se ha encontrado poca cerámica prehispánica, se ha encontrado décadas antes en el contexto de la casa de Ozambela, por ejemplo, en Barrios Altos también, en el monasterio del Carmen se ha encontrado algo, pero no hay mucha evidencia, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Mencionar que para cada intervención en un espacio público debe haber un proyecto de investigación arqueológica como este, que se da gracias a la aprobación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, que nos permita proponer una recuperación integral del espacio público en donde se recojan estos valores del pasado y se recuperen y se evidencien, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos acá es el proyecto de recuperación integral del espacio público de la plazuela de San Francisco, ¿no? En donde se puede ver la unidad de excavación que podemos ver allí, la que tiene el canto rodado con el ingreso antiguo a la iglesia, y la restitución del muro pretil que circundaba este conjunto monumental, que es lo que se puede ver aquí de manera gráfica, ¿no? Entendamos que el conjunto monumental de San Francisco tiene esta misma imagen que nosotros vemos desde 1670 aproximadamente, y es como un cuerpo mutilado, ¿no? Como un cuerpo sin brazo. Este muro pretil es una extremidad de este cuerpo que fue demolida desafortunadamente hacia 1872, y que en el marco de la investigación arqueológica y de la recuperación integral de los valores del Centro Histórico de Lima debe ser restituido para que se devuelva su integridad y su autenticidad, que son dos aspectos sumamente importantes al momento de reconocer el valor universal excepcional que ha hecho que este espacio sea inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder cuando se terminen los trabajos? ¿Se volverá a tapar? ¿Se va? No. ¿Qué va a suceder con todo esto que se ha descubierto? Todo lo que se está encontrando se va a consolidar y conservar para ser evidenciado en el proyecto de recuperación integral del espacio público, ¿no? Y es un poco el reconocimiento de las personas que vivimos en Lima, ¿verdad? Saber de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo fue nuestra ciudad antes? Absolutamente. Yo creo que descubrimientos como estos nos hacen reconocernos mejor, ¿no? Y estar en contacto permanente con nuestra historia, ¿no? Y también prestar atención a aquellas cosas que nosotros no vemos, porque hasta antes todos los que pasábamos por aquí no podíamos imaginar lo que había 60 centímetros debajo de nosotros, ¿no? Perfecto, arquitecto. Yo creo que eso es importante para quedarnos como reflexión. Le agradezco mucho y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Marian, entonces estamos viendo algo que es de 1600 y es importante valorarlo, y el cariño y el trabajo que vienen realizando aquí todas estas personas para poder darnos un poco más de luces de lo que fue la Lima antigua.
Adelante, Marian. Marco, sí, enhorabuena por este hallazgo y felicitaciones a todo el equipo que integra el arquitecto con el que tú has podido conversar. Y siempre es lindo, ¿no?, poder conocer más de la historia en general, pero aquí en específico de la historia de nuestra ciudad capital. Muchas gracias, Marco, buenas tardes. Y tendremos, por supuesto, más detalles de esto en los siguientes informes en Canal N y América Noticias. En otras noticias, más de 20 jóvenes fueron retirados de una losa deportiva de Surco donde